Señor Padre amado, te agradecemos, Señor, el permitirnos una vez más estar ante tu presencia en tu santo día, Señor. Gracias, Señor, por esta semana que pasó, porque tú nos acompañaste con tu gracia, por tu misericordia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, con nuestros familiares, Señor, de los cuales los protege, Señor, a través de las distintas intersecciones que hacemos por estas personas, incluso por los que no conocen el mensaje, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, a pesar de que no somos merecedores de tu gran bondad, de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por una oportunidad más de venir a estudiar de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, y ayúdanos, Señor, para que este mensaje se siga extendiendo, para llevar este mensaje a más personas, Señor, que hoy no tienen esa esperanza, que hoy quizás, Señor, mueren sin conocerte, y ayúdanos siempre a tener esa premisa, Señor, delante de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro carácter, ayúdanos, Señor, a ir conforme a lo que aprendemos, a lo que sabemos cada día, para ir cada día agradando y obedeciendo tus pasos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados en Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. 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 Bueno, Amén. este capítulo lo empezamos la semana pasada. Recordemos que esto es más que todo un énfasis de conceptos que podamos hallar acá. Somos en este momento más de 32 personas. Por lo tanto, algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta es bienvenida, sobre todo en este espacio. También le damos la bienvenida que nos acompañe a alguien por primera vez, Alejandra, que es vecina de Sergio, que como siempre pues haciendo su tarea. Entonces le damos la bienvenida en esta pequeña pero muy unida iglesia. Bienvenida. Los discípulos habían de ir como testigos de la vida, la muerte y la intersección de Cristo, que los profetas habían predicho. Cristo en su humillación, en su pureza y santidad, en su amor incomparable, había de ser su tema. Y para predicar el evangelio en su plenitud, ellos debían presentar al Salvador no solamente revelado en su vida y enseñanzas, sino predicho por los profetas del Antiguo Testamento y simbolizado por los servicios expiatorios. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas, pero ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. Cuán diferente aparecía su significado. Su expiación traía un raudal de luz y espiritualidad, y él prometió que el Espíritu Santo iluminaría a los discípulos, que la palabra de Dios estaría presente desenvolviéndose ante ellos. Podrían presentar sus verdades con una nueva belleza. Aquí hay algo importante de resaltar de la misión a sus discípulos, y era hablar de lo que es ese evangelio sencillo que tanto hablamos, de ese mensaje de amor, basado en dónde, en el sacrificio, la expiación que Cristo está haciendo hoy por nuestros pecados, y por lo tanto, pues hablar de Cristo como resucitado. Quizás ese evangelio no ha cambiado, porque hoy a través del tiempo, con todo lo que presentamos y lo mostramos, muchos dicen que este no es un mensaje de amor. Hablar de las verdades para este tiempo lo catalogan así. De hecho, hay una cita muy puntual de Elena que nos habla precisamente de eso, que aquellas personas que solo se enfrascan en ver a Cristo en la cruz, porque hay que hacerlo, es la base de este mensaje, no nos estamos desviando de ese Cristo que hoy es nuestro sumo sacerdote, pero que a la hora de la práctica esta nueva luz, esta verdad presente, hace precisamente igual de ese mismo mensaje, viene precisamente de ese mismo origen, porque hoy simplemente es Cristo en la cruz, Cristo resucitado, pero estas verdades son rechazadas, porque se muestra simplemente como un mensaje de amor. Y para muchos el concepto de lo que hablamos pues es algo fuerte, a la gente le da mucho temor, pero lo que siempre resaltamos, para nosotros es una convicción muy grande de que cada día confirmamos que en lo que creemos estamos en lo correcto. En este párrafo se ha demostrado que siempre puntualiza el estudio profético. Cristo vino y mostró más luz, pero era basado en ¿dónde? En los profetas y los patriarcas. Hoy no es muy diferente a las profecías que hoy mostramos.
¿Algún comentario por agregar del párrafo? Desde que la primera promesa de redención fue... Que Dale. tenía el micro apagado. Y solamente resaltar el papel del Espíritu Santo, ¿cierto? La promesa que Él nos dio de que el Espíritu Santo nos estaría acompañando hasta el fin y nos revelaría y nos enseñaría todas las cosas. También sabemos de la promesa que se nos dio de que Él nos recordaría cuando seamos llamados a dar testimonio y lo que hemos hablado tantas veces que para poder recordar algo antes habría que aprenderlo. Entonces, también esto unido a lo que nos comentaba el hermano Vicente ahora, aprovechar estas oportunidades para inspeccionarnos, para ver lo que tenemos en el corazón, cuándo estamos en la correcta posición con Dios, en qué lugar estamos y qué debemos cambiar y en qué debemos esforzarnos más. También contando con la promesa del Espíritu Santo lo podemos lograr. Y ser así de sinceros como podríamos serlo con cualquier amigo cuando estamos en la intimidad con Dios es lo que nos va a ayudar a lograr esto. Solo eso podemos. No, resaltando esa línea tuya, podríamos presentar sus verdades con una nueva belleza. Podemos tener conceptos, podemos desenvolvernos con todo lo que está pasando, explicarlo, pero hay algo importante, esos conceptos no transforman las vidas. Si el Espíritu Santo no está en medio de esas palabras, es lo que transforma y lo que hace ese cambio. Muchas veces está el por qué quizás cierta obra no avanza, el por qué no hay un crecimiento, porque todo el mundo se siente como estancado espiritualmente, porque bien esta parte, el Espíritu Santo no está allí. Aquí podríamos utilizar esto como una sabiduría propia, porque simplemente pues dedicamos el tiempo a estudiar, a leer, pero si el Espíritu Santo no está presente en nuestras vidas, ese efecto no lo vamos a ver como supuestamente anhelamos en cuanto a ver muchos convertidos y que lleguen a los pies de Cristo. Hermano Vicente. Sí, en ese punto recordemos que el Espíritu Santo no puede traer nada fuera de nosotros si no está en nosotros. Muchos se preocupan porque no pueden memorizar, que porque es que yo no tengo ahorita, no soy capaz de memorizar. La palabra no dice en la parte de que lo que tengas en la memoria, no, lo que tú hayas atesorado en tu corazón, el Espíritu Santo lo hará florecer. Ya, ¿es importante memorizar? Sí, es importante, pero es importante estudiar y pedir esa dirección del Espíritu Santo para que las cosas vayan quedando en nosotros. El texto que habla, que corrobora lo que muchos dicen que no, que el Antiguo Testamento ya está eso allá afuera, y eso no se necesita. Dice la frase aquí, en el párrafo que se leyó, la nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estos profetas? Porque ellos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante tener este conocimiento porque es la manera cuando nos pregunten ¿y dónde decía eso el Antiguo Testamento? Saber a dónde ir y saber en dónde buscar. Gracias. Amén. De hecho, es parte importante porque es la manera en que le vamos a mostrar a los judíos, por ejemplo, cómo hacemos para que acepten a Cristo, presentándole el Nuevo Testamento, presentándole esas profecías que fueron más de 300 que se cumplieron en Jesús. Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado esos temas con una luz fresca y nueva. Las verdades de la redención son susceptibles de instante desarrollo y expansión, aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Un componente importante, partiendo pues del hecho de las personas nuevas, y siempre hemos matizado esto, ¿cómo vamos a manejar esto de aquí en adelante en la medida que haya más convocatorias de personas que nunca han escuchado este mensaje? De ciertos conceptos que para nosotros simplemente es un repaso, pero que debemos siempre plasmar un poco esto y pensar en las personas que nos acompañan por primera vez. En el concepto de la redención de lo que nos habla acá en el Edén, esa función que ellos tenían claros desde el inicio, cuando pecaron y cuando ellos veían que no había como tal esperanza. Ahorita, ¿qué va a pasar?
Y recordemos que Jesús, Dios viene y los busca, ellos se esconden y Dios no les da la solución porque ellos se arrepintieron. Sin arrepentirse, Dios les presenta el plan de salvación. Entonces es un punto importante, claro. Y también el papel que hoy está haciendo Jesús. Bueno, Jesús murió, resucitó, pero ¿qué está haciendo Jesús? Hoy Jesús intercede por nosotros, nuestras oraciones, presentan por su sangre expiatoria, nos limpia de pecados. Es la razón por la que en el Antiguo Testamento habían sacrificio de animales y hoy no se sacrifica ningún animal, porque reconocemos que Cristo es nuestro Salvador. Hay algo importante porque muchas veces nos quedamos, no, es que hay ciertos conceptos que ya lo repasamos, que ya lo sabemos, pero en la medida, aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor. Es lo que hace este libro diferente. Por más que lo leamos, vamos a aprender cosas nuevas. Y un poder más grande al que busca la verdad. Hay un dicho, el que busca, encuentra. Edison. Sí, hermano. También es interesante cómo ella nos explica cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo, presenta estos temas con una luz fresca y nueva. Todos tenemos, damos un carácter, una personalidad y unos dones y talentos que Dios nos ha dado, los cuales si los ponemos a su servicio podrán cumplir esto que estamos leyendo aquí. Que nosotros podremos presentar las verdades, aunque sean las mismas, aunque estemos hablando las mismas verdades todos, cada uno puede presentarla con una luz fresca y nueva. Y de hecho es lo mismo que se evidencia en la palabra de Dios. Por ejemplo, los evangelios. Cuentan los 4 evangelios la misma historia, pero cada evangelista lo cuenta desde su personalidad, de su vivencia. Y esto permite que lleguen a las diferentes mentes que lo lean también. Así mismo funciona con nosotros. Recordemos una escuela sabática que habló Ángel en cuanto a esto, porque simplemente no expresamos porque es que ya lo saben, pero seguramente alguien está esperando escucharlo de tu voz y tu concepto y cómo lo ves y cómo lo percibes, o cómo ese mensaje que tú estás no transformó tu vida y va a ser quizás ese ejemplo, ese desarrollo o esa iniciativa para iniciar ese cambio. Entonces ese punto siempre va a ser importante porque acá siempre o van a hablar los mismos o aquí eres el que se encarga del sermón, pero recordemos que cada uno tiene un papel importante desarrollar en este plan de salvación. En cada época hay un desarrollo de la verdad. Qué importante tener claro este concepto y no desechar que es simplemente pues lo pasado y resulta que hoy no hay nada nuevo. Es el mismo Dios como tal del antiguo y Dios dice que no cambia, no hay sombra de variación y por lo tanto si reveló nueva luz en el pasado, ¿por qué para este tiempo no lo iba a hacer? Y mucho más en el tiempo que estamos viviendo. Hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son tan esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y desde los profetas y declarábales en las escrituras lo que de él decían. Pero esa luz que brilla en el nuevo en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Ejemplo claro. Hoy estamos pidiendo por el derramamiento de la lluvia tardía, pero si no participamos de la lluvia temprana, estamos incurriendo en lo que estamos leyendo. ¿Algo más por agregar de este párrafo? La experiencia esta semana es que me pasó con un hermano con el que he venido desde que yo escuché el mensaje. Él pertenece a la comunidad de la ministerial. Entonces, él me escuchaba hablar acerca de lo del Papa y una cosa y la otra, y entonces cuando sucedió todo este tipo de cosas y volvimos y nos encontramos, él me decía que de dónde sacábamos eso. Entonces yo le decía que estaba en el Antiguo Testamento, y él no creía hasta que cogí mi celular y empezamos en lo mismo, entramos en el debate, y por mucho tiempo yo creo que el Espíritu Santo lo tocó porque no me refutó nada, no me dijo nada, y entonces entendía lo que ahora estamos viendo aquí, es que desde el antiguo
hasta el nuevo, el mensaje se ha desarrollado para que el mensaje avance. En el primero vimos cómo Jesús vino, ¿cierto? Como redentor. Y en este mensaje que ha perdurado durante casi 2000 años, lo que nos está mostrando es en su segunda venida, ya no va a venir ni a hacer, y eso lo explicamos ahora a Alejandra, se lo decíamos, Jesús no va a venir ni a hacer milagros, ni va a venir a mostrar ni va a ser aceptado, él ya va a venir directamente pues a su papel de juez. Entonces es fundamental que empecemos a estudiar, que empecemos a revisar y a ver esa parte desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y ahora con el espíritu de profecía. También quisiera resaltar esta parte primera del párrafo. Hay un mensaje de Dios al pueblo de cada generación. En el conflicto de los siglos, ya que uno lo va leyendo, se da cuenta cómo esto ha sido verdad a través de toda la era cristiana, ¿cierto? Siempre hubo quienes defendieran la verdad, incluso el sábado, incluido el sábado, en una época de la historia quedó como muy apartado, pero estaban los valdenses, los albigenses, los hugonotes, todos grupos de cristianos que fueron masacrados, fueron dejados en el olvido, pero los cuales sostenían la verdadera fe, sostenían la antorcha y llevaban la verdad de la ley de Dios como el carácter inmutable que el hombre debe cumplir cuando reconoce la salvación que Dios le da por gracia, ¿cierto? Y ahora nosotros, justo pues la misericordia de Dios, hemos llegado a estar en esta iglesia donde el Señor ha derramado ese mensaje final para esta generación. Lo hemos hablado muchas veces. En muchas partes se pueden encontrar pequeñas fracciones de la verdad que aquí se predica, pero solamente aquí se puede encontrar toda la verdad junta, porque Dios ha comisionado a este pueblo para esto, ¿cierto? Entonces, primero el agradecimiento que hemos sentir, pero también la responsabilidad de saber que tenemos este mensaje que es único para esta generación y que podemos demostrar que a través de la historia, digamos, la antorcha se ha venido pasando de diferentes grupos unos a otros hasta llegar a los reformadores con Martín Lutero como la gran antorcha y de ahí en adelante pues hasta llegar a los metodistas, a Guillermo Miller, Elena White, los demás pioneros, y ahora lo que ha derivado pues en el mensaje y la iglesia del cuarto. Entonces, bueno, también recalcar eso como... Mencionas algo importante como dato que se vio en la presentación de este nuevo Papa. Recordamos que el origen de Francisco venía de los valdenses, pueblo perseguido a muerte por la Iglesia Católica. Y este personaje pues también hace parte de uno de esos grupos hugonotes, en el cual pues en la historia nos cambian mucho lo que es la versión de lo que realmente pasó con este grupo. Y es algo importante porque vemos que estos dos, tanto los valdenses haciendo sus pactos en cuanto al ecumenismo y volviéndose a inclinar a los pies de Roma, pasando por alto todo el pasado de esos mártires que hicieron parte de su linaje, de sus familias, en el cual dieron su vida por sostener la verdad. Hermano Vicente. Antes de darle paso al hermano Vicente sobre lo que acabas de decir, también recordar que hay profecías sobre esto, de que esa semilla que fue sembrada con el derramamiento de sangre de los mártires de Dios, habría de dar fruto al fin del tiempo. También, digamos, es una esperanza para nosotros saber que hay muchas personas, las cuales tal vez aún no han recibido el mensaje, pero cuando lo reciban lo van a tomar y lo van a abrazar de todo corazón, porque ya, digamos, en su genética, por sus familiares antepasados, dieron la vida por la verdad, tienen también esa tendencia a aceptar la verdad. Ya no estamos hablando solamente de los judíos, sino de todos estos pues que se han derivado. Hermano Vicente. Sí, definitivamente con Dios no hay nada al azar. Edison menciona antorcha y antes de que él hablara estaba yo viendo aquí el capítulo 5 de Juan. En el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí.
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y aquí es donde está la palabra que mencionó Edison. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, dan testimonio a mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él me envió, vosotros no creísteis. Entonces el versículo muy famoso, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús refiriéndose al Antiguo Testamento. Gracias. Amén. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo. Pero te has saltado un pequeño párrafo. Existen personas que profesan Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan el Nuevo. Pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo, demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Cristo, creerías a mí, porque de mí escribió él. Por ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aún del Antiguo Testamento. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significados para el estudiante fervoroso. Entonces vemos que es una estrategia de Satanás porque es algo, un complemento. Y hoy las iglesias se basan es que la gracia, la obediencia, la ley y gracia, ¿no? Separan como tal y por lo tanto estamos en un nuevo pacto y leemos el Nuevo Testamento. ¿De cuántas cosas nos estuviéramos perdiendo hoy como tal si no leyéramos el Antiguo Testamento? De hecho, la base fundamental de la profecía de este ministerio hace parte de las profecías de Daniel y ya lo hemos visto pues con los que eso nos ha presentado. Y también la verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. El planteamiento que vemos en este capítulo es bastante interesante porque nos habla de una fuente rica en conocimiento,
Entre más vas ahondando, más vas a encontrar. Así pasa con el tema de la Biblia. Muchas veces nosotros nos limitamos, o sea, dejamos de estar en un mar de nuevas verdades, de nuevos conceptos, porque ya nos conformamos que con este poquito que sabemos ya es suficiente. O sea, pasamos de estar en un mar como si estuviéramos en un pozo, en una piscina. Pero sin embargo, también marca un poco el tema de mi intención del por qué yo estoy investigando, el tema de lo que yo realmente tengo en mi corazón. Porque de ser así, por más que muchos tratan de ir un paso adelante, de dónde salió Dios, quién creó a Dios, el concepto de eternidad en nuestra mente, o sea, tratan de hacerse un nudo en la cabeza que nuestra mente, entender un Dios eterno, un Dios infinito, pues lógicamente no nos da. Y desde ahí vienen ciertas teorías y esas teorías se convierten en un error, adoptados como verdades que terminan como tal descarrilando de la verdad. Entonces son puntos importantes porque siempre marcamos, nosotros somos los que nos limitamos. El por qué leer, por qué aprender más. Y eso es lo que vamos a hacer en la vida eterna. O sea, si hoy nos cuesta el tiempo, porque yo para qué necesito investigar esto, para qué la concordancia Strong, para qué los significados, para qué las conferencias, para qué la historia. Y entonces en el cielo sí, esto es lo que vamos a hacer, constantemente estar aprendiendo. Nosotros mismos ponemos barreras en cuanto al aprendizaje. ¿Algo más por agregar? Y un pequeño comentario de Elena White, que está sobre Efesios 1, versos 3 al 6. Nos habla de la gracia, también de la predestinación. Elena White hace un comentario interesante. Dice, hay muchos que en su propia opinión se ensalzan demasiado para poder recibir este misterio. Hay una ciencia que el Altísimo quiere que entiendan esos grandes hombres, pero no pueden ver la verdad, la vida y la luz del mundo. La ciencia humana no es sabiduría divina. La ciencia divina es la demostración del Espíritu de Dios que inspira fe implícita en él. Y luego continúa diciendo, vamos a saltar un pedazo. Dice, el mensaje del Evangelio está lejos de oponerse al verdadero conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Es en sí mismo verdadera ciencia, verdadero conocimiento intelectual. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundano. La sabiduría oculta, que es Cristo formado en lo íntimo, la esperanza de gloria, es una sabiduría excelsa como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros del conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. Aquí está el punto clave. Y verdaderamente queremos desarrollar nuestra intelectualidad, nuestra inteligencia, que el conocimiento sea, no nos canse, como ha de ser en la eternidad a la que te estaba refiriendo, Chris. Primero debemos tener una relación vital con Cristo. Todos los que quieran podrán conocer de la doctrina. Así que no se trata de la capacidad intelectual en sí, sino del amor en el que te entregas a Cristo. Cuando haces eso, Él puede iluminar tu mente y darte la sabiduría. De otra forma, aunque estudiaras en las mejores universidades del mundo, no vas a poder entender porque se empieza por el principio, que es el temor. Gracias, hermano. Amén, amén. David, Dime. es que yo me maravillo, yo no sé si todos se maravillan cuando uno escucha todas estas cosas que son nuevas porque las está poniendo hoy en su santo sábado. Y yo he mencionado varias veces con algunos de ustedes el Mateo 11, 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, siempre es importante lo que acaba de mencionar Edinson, porque es que muchos, y muchos estoy yo ahí metido, decimos, no, es que eso solo Dios se lo quiso revelar a cierta persona. Todo el espíritu de profecía, toda esa revelación que Dios le dio a su sierva está a disposición de nosotros. Todo está ahí. Ni siquiera hay que comprar los libros porque están en el internet. El que no quiera estudiar es porque no quiere. Y lo que acaba de decir Edinson es bien importante. Entonces, si no hay una relación con Dios, no vamos a tener ese discernimiento.
Aquí hay un comentario que no es del comentario bíblico adventista, pero me llamó mucho a mí la atención. Dice, en la Biblia la revelación de las escrituras se describe de varias maneras. A veces se menciona que Dios las revela a aquellos que son humildes y receptivos como niños. Otras veces se describe que se revela a aquellos que son santos, aquellos que se han separado para el servicio a Dios y que Dios ha elegido para que conozcan sus riquezas espirituales. También se menciona que Dios las revela a través del Espíritu Santo. Todo lo que acaba de mencionar Edison es bien importante. Dice aquí, es importante notar que la revelación de las Escrituras no se limita a un grupo específico de personas, sino que está abierta a todos los que buscan a Dios y están dispuestos a escuchar su voz. Amén. Amén. La verdad, tal como se halla en Cristo, puede ser experimentada, pero nunca explicada. Su altura, su anchura y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Sin embargo, nos es posible ver todo lo que podemos soportar de la compasión divina. Esta se descubre al alma humilde y contrita. Entenderemos la compasión de Dios en la misma proporción en que apreciamos su sacrificio por nosotros. Al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá ante nuestra investigación. Aumentará el brillo mientras lo contemplemos y mientras aspiremos a entenderlo. Su altura y profundidad irán continuamente en aumento. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios y a menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad es la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestra a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y ha aprendido de Él. Este párrafo es bastante interesante por conceptos como los que pensamos, porque Dios no nos hablará tan personal como lo hacía en el Antiguo Testamento. Lo consultaban, Él respondía, la nube como tal de fuego que los guiaba, pero hay que mirar ciertos aspectos importantes porque prácticamente nuestras oraciones están cargadas de peticiones. Yo necesito, yo quiero, yo necesito, yo te pido por tal cosa, pero nos olvidamos del agradecer. El simplemente estar con vida es un milagro. Todo lo que compone como tal cada día que amanecemos, de que el sol, las leyes de que rigen este planeta, es un milagro de Dios. El agradecer y el alabarle, las alabanzas a Dios, muchas veces pasan a un segundo plano porque está primero nuestras peticiones. O sea, son conceptos claros que vamos mirando en el desenlace de cómo llegar a sentir esa presencia de Dios y una respuesta directa como todos como tal anhelamos. Pero eso también requiere una parte de nosotros, una entrega, contritos, humillados, un arrepentimiento genuino para reflejar ese carácter de Cristo que se ve en la humildad, en la mansedumbre y la bondad de nuestro corazón. Hermano. Sí, David, ¿será que Dios no nos habla? ¿Será que Dios no nos está hablando en este momento? Y estamos escuchando o estamos oyendo y no queremos escuchar. Lo estoy mencionando es porque Él nos está hablando en este momento.
a través de este escrito y a través de lo que escribió su sierva, nos está llamando a encontrarnos como dice el título, donde haya la verdad. Yo no sé si el sentimiento es igual, pero sería muy triste que yo me pierda porque tengo un resentimiento en mi corazón, porque no he aprendido a perdonar, porque él me dice que si yo no perdono, él no me perdona. Entonces no sé si estamos en esa misma página, y yo me gozo cuando en el campamento o en el retiro una hermana me dice, he empezado a perdonar, he empezado a perdonar. A mí me parecía imposible perdonar, pero cuántas veces nosotros no, el enemigo nos tienta y nosotros no empezamos a crear resentimientos con alguien que acabamos de conocer. Y se van quedando ahí esos resentimientos, los vamos dejando ahí. Y eso era el llamado que hacía el pastor Javi, a pedirle a nuestro Dios que con la ayuda del Espíritu Santo arranque de raíz todos esos resentimientos. Es la única manera. Si yo me voy a perder por un resentimiento, que el Señor no lo permita, que el Señor me lo muestre como ha estado haciendo con cada uno de nosotros, para que podamos quitar eso de nuestras vidas y podamos continuar adelante. Gracias. Verdad que nuevamente se cita un ejemplo bastante claro, porque para muchos es más difícil ser cristiano el día de hoy. El tema del mundo jala, que las redes sociales, que las ocupaciones, las ganas de dinero, el consumismo. Pero mire, porque aquí citan a un personaje importante. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. ¿Cuál era el tiempo como tal de Enoc? Previo al diluvio. Y recordemos que era tanta la degradación que había que él se retiraba, pero estaba en comunión con Dios y venía como tal a alumbrar del mensaje a aquellas personas que realmente lo aceptaran. Vamos por el último párrafo ya para finalizar por hoy, hermana Lina. Es que yo quería aportar algo en este párrafo antes de que avancemos, y es que es tan cierto que Dios nos habla a través de otras personas que ayer nos pasó. Nosotros conocimos una persona que también de alguna manera lleva este mensaje, la conocimos en nuestro negocio, y ayer estábamos en la barbería con la persona que nos acompañó hace 8 días, y yo le decía a mi esposo, o sea, él se anda a Pereira, se anda a Dos Quebradas, se anda a Santa Rosa, y justo nos lo encontramos ayer en ese local para atestiguar ese mensaje, no solamente a nuestro hijo, sino también a David, que es el barbero, que lo estamos invitando también a estas reuniones. Y no solamente fue atestiguar, sino como lo estamos leyendo, a través de otras personas Dios nos habla. Entonces a mí puntualmente pues no me estaba reafirmando el mensaje porque ya lo tengo muy firme, pero él hablaba de otras cosas que eran para mí. Entonces también tenemos que estar muy, muy receptivos porque él nos habla a través de otras personas. Ese punto es clave porque quizás muchos nos condicionamos. Es que tiene que venir un ángel, el propio Jesús, para saber que me está hablando. Pero pues Dios utiliza personas. Hemos tocado el ejemplo de aquella persona que toca tu puerta y no, yo no le ayudo porque este va a ir a vender, porque eso lo va a utilizar en droga, y puede haber sido un ángel que trae una bendición para tu vida. En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como un principio vivificador de todo lo que penetra, una energía espiritual y viviente que obra. Se manifestará la frescura, el poder, el gozo de la perpetua juventud. El corazón que recibe la palabra de Dios no es como un pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el torrente de la montaña, alimentado por fuentes inagotables, cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca a otra, refrigerando al cansado, al sediento y al cargado. Esta experiencia imparte a cada maestro de la verdad las cualidades necesarias para ser un representante de Cristo. El espíritu de la enseñanza de Cristo comunicará fuerza y precisión a sus manifestaciones y oraciones. Su testimonio por Cristo no será mezquino y sin vida. El ministro no predicará repetidas veces los mismos discursos estereotipados. Su mente se abrirá a la constante iluminación del Espíritu Santo. También una clave de lo que pasa, que se hace mucho tema de las iglesias, el por qué el estancamiento.
siempre son los mismos sermones, no estamos en busca de la verdad. Hoy estamos en un punto importante que todos reconocemos. Estamos en el derramamiento de la lluvia tardía. Por lo tanto, esa nueva luz se va a ir transformando y nuevos conceptos irán llegando. Entonces, ¿qué pasa si en 1844 tenemos las mismas verdades? Eso sería un concepto que si acepta la iglesia los pondría a pensar, pero sin embargo los tienen en un estado de relajación. Algo más, ayer tocamos el tema muy claro en este párrafo de lo que era Job. Y aún pasando todo lo que pasaba en su vida, seguía mostrando lo que era ese Dios omnipotente y ese Dios misericordioso a sus amigos. Es un concepto que repasamos que es muy interesante porque llega la prueba, llega una dificultad y muchas veces nos abrumamos. Venga, ¿y a dónde quedó el Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros hablamos? No, como estamos en cierta dificultad, es imposible hablarle de ese Dios a otras personas. Pero si miramos el ejemplo de lo que era Job, su prioridad, independientemente que no entendía lo que pasaba con su vida y que parecía injusto que estuviera recibiendo esos castigos, no dejó de confiar en Dios ni de impartir el conocimiento que tenía de él. Algo importante para esa cantidad de pruebas que tenemos por delante. ¿Algún comentario más para cerrar y hacer la oración? David, es maravilloso y es asombroso ese Dios el cual nosotros conocemos. Es un Dios que nos creó, que creó otros mundos y que para la mente finita del ser humano, para muchos paró de crear, pero no hay telescopio humano que alcance a dilucidar todas las galaxias que son creadas, aquellas que mueren, otras que se vuelven, que él las vuelve y las hace. Es un Dios que está creando vida todos los días, y aquí lo podemos ver. A veces nosotros no le prestamos atención a la naturaleza, pero es vida diariamente que el Señor crea. Entonces, yo le doy gracias a mi Dios porque a pesar de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, su mano no se ha cortado, su misericordia todavía está con nosotros. Entonces, que todos podamos recibir ese regalo que es la gracia de Dios. Gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hacemos una oración y finalizamos como tal esta meditación. ¿Alguien desea orar? Padre Celestial, alabado sea tu nombre en el cielo y en la tierra. Te damos infinitas gracias esta noche por tu presencia en cada uno de nuestros hermanos aquí representados, aquí alabándote, glorificándote. Te damos gracias por el hermano David, porque tu mensaje ha sido claro. Nuevamente nos invitas a ser discípulos, a tener una estrecha relación contigo. Esta noche vamos todos a nuestra casa y en nuestra oración darte gracias por permitirnos ser parte de esta iglesia, de este ministerio. Te damos infinitas gracias por cada uno de los hermanos también en España y los que están a nivel mundial escuchando este mensaje para los últimos días. Esperamos gratamente, Padre Celestial, este 2031 con la ilusión, con gozo de que todos los que estamos trabajando estamos con ganas de ser escogidos. Y como lo dijiste a través del hermano Vicente, te damos gracias porque, como lo dice él, es maravilloso entender y comprender que así sea barriendo, trapeando, nos dé la oportunidad de estar allí en tu reino, ese que nos prometiste a través de nuestro Señor Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida. Que eso a cada uno de los que estamos reunidos hoy aquí, Señor, que no se nos olvide, porque es importante para estos momentos postreros tan difíciles que el mundo afronta. Señor, te encomendamos a cada uno de los niños, pues que están pasando por momentos difíciles, para que el Espíritu Santo también les dé discernimiento. Pedimos esta noche, Señor, tu presencia para que nos muestres siempre esa luz, que esa luz que sea ese camino que nos alumbra, en tu santo sábado, que hemos recibido con mucha alegría, con mucho gozo, y en él deseamos siempre tener esa oportunidad de renovar nuevamente la semana. Pido perdón por todos nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro, Jesús de Nazaret. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén.